los alumnos de ciencias naturales de primero básico, pues vamos a hablar de las leyes de Gregor Mendel, porque seguimos hablando de los temas de genética, ¿verdad? Ya hablamos de genética y herencia, qué es la herencia, qué es la genética y de qué forma se transmiten los caracteres de generación a generación. Y de eso fue de lo que se trató la clase anterior. Entonces ahora vamos a hablar un poquito más sobre la persona que sentó las bases para esta ciencia. Entonces sería Gregor Mendel. Su nombre completo es Johann Gregor Mendel y fue un biólogo austriaco. En realidad, pues es también un monje austriaco, ¿verdad? Su padre, pues era un veterano de las guerras napoleónicas y su madre, la hija de un jardinero. O sea que ahí estaba algo de afinidad ya por las plantas. Tras una infancia pues marcada por la pobreza y las penalidades, en 1843 Johann Gregor Mendel ingresó a un monasterio agustino, cercano a Brunn, donde tomó el nombre de Gregor y fue ordenado como sacerdote en 1847. Entonces él era un monje agustino, ¿verdad? Entonces residió en la abadía de Santo Tomás y fue enviado a Viena, donde se doctoró en las matemáticas y las ciencias. O sea que era una persona del ámbito religioso, pero también tenía instrucción o educación en el ámbito de matemáticas y ciencias. Entonces, él en ese monasterio fue una persona tan dedicada que comenzó a ver similitudes en las plantas, por ejemplo, en los chícharos. Entonces observaba que algunas tenían flores blancas, otras tenían flores moradas y empezó a hacer estudios e investigaciones con ellos. A ver, dentro de su tarea, los compañeros que mostraron su tarea, si alguien me puede decir la fecha en que él hizo estos experimentos y mostró al mundo, pues que descubrió acerca de la genética. Entonces, por favor, no sé si alguien tiene el dato. Diseños de 1822 a 1884. Bueno, esa es la etapa de vida de él, ¿verdad? De cuando nació a cuando falleció. 1909. Veamos que no les escuché muy bien. 1909. Muy bien, por ahí en ese entonces fue cuando se mostró su teoría, pero él sus experimentos los hizo en 1865, más o menos por ahí, en esos años. Él Sí, realizó señor, es en cruces. 1865. Ah, ya viste. Muy bien, sí, yo sé que iban a tener ese dato, porque es la fecha en que él hizo estos experimentos. Se tuvo la dedicación incluso de polinizar a mano cada flor para ver que la siguiente generación, qué características mostraba. Entonces, sí, sus experimentos en genética, pues, de esta forma tan dedicada, pues nos llevaron hasta lo que sabemos hoy de genética. Entonces, vamos a ver. Gregor Mendel, pues, hizo varios experimentos con flores de chícharos. Entonces, él fue catalogándolas, ¿verdad? Que habían, según su semilla, habían formas grises redondas, amarillas, blanco arrugado, verdes. Él fue clasificando las semillas, las flores en blancas y violetas, la forma de la vaina. Entonces, él fue clasificando e investigando sobre esta planta, ¿verdad? A través de la observación. El tallo, que había un lugar, ¿verdad? Que habían unas de tallo más largo, otras de tallo corto, las de hojas, flores blancas, flores púrpuras y el tipo de lugar donde crecían las flores, ¿verdad? Que unas crecían en medio del tallo y otras crecían en los extremos. O sea, todas estas características se fue a través de la observación rigurosa y constante de las plantas que tenía ahí en el monasterio. Entonces, se comenzó a preguntar por qué unas plantas solo sacaban, pues, flores blancas, por qué otras solo violeta, y comenzó a hacer sus experimentos. Entonces, este tipo de plantas de los chícharos fue con las que él experimentó por ahí en 1865. Entonces, gracias a sus experimentos, pues llegó a la formulación y postulación de 3 leyes. Entonces, vamos a hablar la primera. La primera se llama, el nombre es importante, por favor, ese sí dato lo tienen que tener bien claro.
La primer ley de Mendel es la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. O sea que en la primera generación, cuando se cruzan dos variedades de individuos, o sea, él cruzó las de flor blanca con las de flor púrpura, de raza pura, o sea que son homocigotos, o sea, del mismo color, sus genes pues son iguales. Entonces, para determinado carácter, todos los híbridos de la generación 1, la F1, van a ser iguales. O sea que al cruzar a las flores blancas, que eran puras, sin mezclas, con las moradas, que también eran puras, toda su primera generación iba a ser de una forma, todas iban a salir iguales, iban a tener uniformidad. Entonces, por favor, anotan los nombres. Como usted se supone que va a investigar esto, pues lo puede usar de su investigación, pero yo quiero los nombres también en orden, por favor. Entonces, cómo descubrió esta ley Gregor Mendel? Pues él llegó a esta conclusión al cruzar variedades puras de guisantes, amarillas y verdes. O sea, no solo lo hizo con la flor, lo hizo también con el tipo de fruto. Entonces, cruzó las amarillas con las verdes y siempre obtenía este cruzamiento variedades de guisantes amarillas. O sea, los que eran dominantes eran el color amarillo. Al mezclarlas con las verdes, siempre iba a salir una variedad de chícharos, pues color amarillos. Significa que él descubrió que cuando la raza es pura, al mezclarse con otra, va a prevalecer la que tenga estos alelos dominantes, o sea, esta variedad. O sea, la amarilla era dominante por sobre la verde, por eso la primera generación siempre salían chícharos amarillos. Entonces, por favor, de esta diapositiva tome el nombre. Primera ley de Mendel es la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Se llaman híbridos porque ya vienen de la mezcla de dos razas distintas, de los chícharos amarillos y de los verdes. Y siempre la primera generación todas salían iguales. Muy bien, tienen unos minutitos para tomar nota. Y si tienen dudas, pues vayan aprovechando cada diapositiva para ir consultando. Me avisan cuando hayan terminado, por favor. Ya sé. Ya, muy bien. ¿Alguien todavía no? Bueno, como no hay respuesta, supongo que es un no. Entonces pasemos a la segunda ley de Mendel. Aquí en la segunda ley, Mendel ya no trabajaba con los chícharos puros, ¿verdad? Sino ya trabajaba con la primera generación, donde ya eran híbridos, pero todos eran amarillos porque sabemos que el amarillo era más dominante que el verde, pero ya habían alelos dominantes y recesivos de amarillo y de verde, entonces ya eran híbridos, ya no era pura. Entonces, la segunda ley de Mendel, tome el dato por favor, se llama ley de la separación o disyunción de los alelos. O sea que le vamos a llamar alelo a estos genes, uno dominante y uno recesivo. En la generación F1 ya son híbridos, tienen uno dominante que es amarillo y un recesivo que era de los chícharos verdes, pero se expresaba el dominante, por eso todos los de la generación 1 eran chícharos amarillos. Pero cuando estos se iban a reproducir, ya se separaban los alelos dominantes y los recesivos. Y los podemos ver cómo se da esa mezcla aquí. Este cuadro, por favor, anoten, se llama cuadro de Punnett. Punnett, con doble N.
este cuadro nos ayuda a colocar, por ejemplo, los alelos del primer chícharo con los alelos del otro chícharo, dominante y recesivo, y ver cómo se mezclarían. O sea que de la otra generación, la segunda generación, la F2, tendríamos una planta de chícharos amarillos. Y aquí dominante y recesivo, otra planta de chícharos amarillos. Aquí recesivo y dominante, otra planta de chícharos amarillos. Pero una de ellas tendría la suerte de tener dos alelos recesivos y saldría una planta de chícharos verde. O sea que hay un 25% de probabilidad de que salga una planta de la otra especie. O sea que herede esos caracteres. Y eso lo podríamos ver en nuestras generaciones, ¿verdad? Incluso de padres a hijos, porque un hijo puede ser diferente, porque tal vez le tocaron genes de otra generación, como la de sus papás, lo de sus abuelos, perdón, y por eso sale distinto. Entonces dice, Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación, estos que ya eran híbridos, del experimento anterior, amarillas, o sea, un dominante y un recesivo, y las polinizó entre sí. Polinizó significa que él hizo esto. Una a una tomó el polen y lo pasó a las flores. Él hizo eso de manera manual. O sea, qué dedicación para hacer todo eso. Entonces vino él y polinizó a estas de la generación 1 entre sí. Del cruce obtuvo semillas amarillas y verdes, proporción de 3 a 1, o sea, 3 semillas amarillas y solo una verde. 75% de las amarillas y solo el 25% o la cuarta parte eran de las verdes. Así pues, vamos a darle a aceptar aquí a alguien. Ahí está. Aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación, o sea, él creyó que se había desaparecido la planta verde, pero se manifestó hasta la segunda generación, o sea, tiene un 25% de probabilidad de que salga ya hasta la segunda generación. Entonces, aquí podemos ver que se separan los alelos y cabe la posibilidad de volver a obtener un chícharo verde. Entonces, por favor, tomen el dato de esta diapositiva para ir a la siguiente. Y no sé si se va comprendiendo el tema o no. Igual vamos a ver un video para terminar de reforzarlo. Me avisan cuando terminen de tomar el dato, por favor. Para poder ir entendiendo esto, sí, en su investigación, en su tarea, por favor, agreguen las imágenes. Es más fácil entender con esquemas que con todo este texto. Entonces, la imagen nos sirve para poder, pues, relacionar la teoría con una forma más fácil de comprender. Señor, la tabla se llama Punnett. Exacto, cuadro de Punnett. Con doble N. Sí, muy bien. P-U-N-N-E-T. Punnett. Entonces, este cuadrito pues ayuda a explicar cómo es que se da o cómo es que surge en esa generación 2 pues una planta de color verde. Mendel se sorprendió porque creyó que habían desaparecido, pero su información genética estaba allí, solo que no se expresaba porque era dominante el color amarillo. Pero ya en la segunda generación era posible de que surgiera una verde, entonces no había desaparecido su información genética, solamente no se había expresado en la planta. Pero a esta segunda generación pues ya regresó el chícharo verde. Entonces ahí se sorprendió y comenzó a formular esa teoría de por qué era que había aparecido un chícharo verde si venía de dos plantas amarillas.
Pero como estas ya eran híbridas, ahí estaba la información genética del chícharo verde por ahí escondidita, hasta la segunda generación se mostró. Finalmente, él también hizo un tercer experimento y formuló pues una tercera ley. ¿Puedo cambiar de diapositiva ya? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Entonces, la tercera ley de Mendel dice que se llama la ley de la independencia de los caracteres no antagónicos. Hasta el nombre ya es un poco más complejo, ¿verdad? Entonces, ley de la independencia de los caracteres no antagónicos. Muy bien, a ver, veamos entonces la ley de la independencia de los caracteres no antagónicos. Entonces, aquí ya vemos varias características. Dice, Mendel se planteó cómo se heredarían dos caracteres. O sea, ya no estamos hablando de solo uno, de color de amarillo y verde, sino está hablando de dos caracteres distintos. Para ello cruzó guisantes amarillos lisos. Estamos viendo ahí que son el carácter A y el carácter B. O sea que A significa del color de amarillo. Y el carácter B es que son lisos. Y los mezcló con guisantes verdes. Ahí está su gen recesivo A minúscula, es del color verde, pero también eran rugosos. Entonces aquí estamos hablando de otra característica, que sería el carácter B. El B en mayúscula es el carácter dominante, o sea que es más dominante que sean lisos que los rugosos. Entonces él mezcló este tipo ya con dos características distintas y en la primera generación obtuvo guisantes amarillos lisos. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue preservándose el alelo dominante, pero la información genética del alelo recesivo pues ya está ahí guardada. En otra generación, o sea, en la segunda, si hacemos un cuadro de Punnett, también va a haber un 25% de que salga un guisante verde y rugoso. O sea, él descubrió que aunque hayan varios caracteres que se estén analizando, la ley se mantiene. Entonces, como esto se comprobó con experimentos, ya se le llama una ley científica. Entonces, sabemos que tuvo que usar el método científico, hubo mucha observación, hubo experimentos para llegar a descubrir esto y formar leyes. Esto de ley en la ciencia se establece cuando uno da una información producto de observación y experimentos y si alguien intenta hacer el mismo experimento va a obtener el mismo resultado. Entonces ya se dice que es una ley porque se cumple en todo lugar. Entonces esta sería la tercera ley de Mendel. Por favor, estas tres leyes tienen que estar en su trabajo en la actividad de reforzamiento número 1. Entonces, hasta aquí vamos a llegar en cuanto al contenido. Voy a dejar de grabar porque aquí nos vamos a quedar.